Pues muy buenas tardes a todos los oyentes de Onda Medina en directo y a todos los espectadores de Telemedina Canal 9. Seguimos con nuestras jornadas de entrevista en las elecciones locales, unas elecciones tremendamente importantes para una legislatura que yo creo que va a ser muy importante para el futuro de Medina del Campo. Hoy le toca el turno a Jorge Barragán, el candidato de Gana Medina. Jorge, muchas gracias por haberte acercado. Muchísimas gracias por invitarme, siempre es un placer venir a exponer nuestras propuestas y dar un saludo a todos los oyentes. Bueno, pues le vuelvo a reconocer, como lo he hecho con todos los candidatos, a todos los que tienen, bueno, pues la valentía, por decir de alguna manera, de venir aquí. Esta es una entrevista un poco más incisiva de lo que solemos hacer, pero creemos que cuando alguien se presenta a un proyecto, por lo menos le tiene que saber y le tiene que tener la potestad de defenderle. Lo primero que tengo que decirles es la primera campaña política que ustedes van a hacer donde ustedes han tenido responsabilidad de gobierno. Esa responsabilidad de gobierno, yo no sé si cambia para algo la campaña, cambia la estructura de campaña. Por supuesto, nosotros hemos tenido una legislatura partida en dos, hemos estado 2 años en la oposición, que creo que hicimos una gran labor porque fuimos el grupo que más propuestas llevó al Pleno y sobre todo hicimos una labor constructiva porque fuimos los únicos que presentamos presupuestos alternativos diciendo no solo lo que no queríamos hacer, sino lo que queríamos hacer. Y luego tenemos una segunda fase de entrar en el gobierno municipal que como todo, mejorar Medina o avanzar, que avance Medina no es fácil y lo hemos visto también en el gobierno municipal. Lo único que nosotros vemos que nuestra entrada al gobierno municipal ha sido positiva para Medina del Campo en muchos ámbitos, como puede ser bienestar social o deportes, o en otras cuestiones importantes, y ahora vemos que solo hemos tenido 2 años y creo que tenemos un gran reto por delante para los próximos 4 años y una campaña diferente a la de hace 4 años, porque yo creo que hemos cogido experiencia, tanto en la oposición como en el gobierno. Yo hace 4 años era la primera vez que me presentaba a la alcaldía y luego yo creo que hemos incorporado gente en el proyecto muy interesante para que dé ese toque de innovación que yo creo que también es necesario en el proyecto. Bueno, hay dos cuestiones. Cuando uno está en la oposición puede hablar de lo que quiera, cuando uno está en el gobierno se encuentra con las realidades diarias y con los problemas de falta de presupuesto en algunos aspectos y con que muchas veces la cabeza corre más que intervención, por decirlo de alguna manera. Yo no sé si a ustedes esto les hace plantear los retos y el programa de una manera distinta. Nosotros hemos tenido diferentes reuniones con muchísima gente para hacer el proyecto, incluso tuvimos una reunión contigo, con un sindicato a la vez. Yo creo que yo me he esforzado mucho en que hagamos un programa que podamos cumplir y un programa muy pragmático para Medina del Campo. Es decir, yo lo que estoy viendo es muchas propuestas, muchos eslóganes y que muchísimas veces incrementaría el presupuesto por 2 o por 3 de lo que estamos hablando, pues sobre todo en el tema del gasto. Y yo lo que creo es que esperemos que el Gobierno central modifique el techo de gasto, esperemos que el Gobierno central modifique la tasa de reposición y nos permita, por ejemplo, ir a crédito en algunas cuestiones, que ahora mismo la deuda del ayuntamiento ha bajado muchísimo, nos permita poder invertir el dinero de los remanentes en lo que queramos. Y yo lo que creo es que esto lo que nos va a servir a hacer una propuesta más pragmática. Hemos hecho un programa de 241 puntos que estamos matizando ahora con la visita en los barrios, pero la apuesta pragmática es decir, estos son los 24 puntos fundamentales, que es lo que hemos estado trasladando estos días, y esta es la propuesta que tenemos fundamental para Medina del Campo. Lo que más estoy oyendo, luego entraremos en ello, es que todo el mundo va a bajar los impuestos y va a crear mucho empleo. Yo creo que el que diga que va a bajar los impuestos está mintiendo a los ciudadanos, está haciendo trampas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ingresar de otra forma. Y de las entrevistas que he visto a todo el mundo decir lo que quieren hacer, pero nadie le he visto decir cómo lo va a hacer. Nosotros lo que hemos hecho es un análisis. Es cierto que con las propuestas que traemos en el programa incrementaría el presupuesto en torno a unos 400.000, 500.000 euros anuales las propuestas que hemos implementado, y yo creo que lo podemos ir sacar de varias partidas. Uno, creo que el proyecto de las placas solares a medio plazo puede suponer en torno a 200.000, 210.000 euros de ingresos a las arcas municipales. Creo que tenemos otras oportunidades, como que las teleco, las eléctricas, están utilizando nuestro suelo y nuestro techo, por decirlo de alguna forma, nuestro cielo, y no están pagando impuestos, y en otros municipios ya están consiguiendo pagar impuestos. Creo que tenemos que mejorar gestión en algunas cuestiones, como puede ser las obras, es decir, no estamos haciendo todo lo mejor que deberíamos hacer, la fiscalización de las obras que se hacen en Medina del Campo, obras menores y obras mayores. Creo que también tenemos que mejorar con el tema de la central de compras, que eso nos mejoraría también algunas cuestiones del funcionamiento interno, y yo creo que con eso podríamos sacar en torno a mejor 400.000 euros así para implantar algunas cuestiones de las que traemos en el programa. El tono de la campaña que está viendo, ¿cómo le ve? Yo creo que está siendo duro.
incluso yo creo que más duro de lo que habíamos visto otras veces. Algunas de las entrevistas que he podido ojear a través de vuestro canal de YouTube, pues yo creo que ha habido candidaturas que solo vienen a la contra y solo vienen al odio. Nosotros vamos a hablar de lo que nos gusta, vamos a hablar de lo que Medina. Yo creo que Medina es muy diversa, Medina es muy plural, hay ideas de todo tipo, incluso algunas de las ideas que traemos en los 24 puntos fundamentales no han venido de Gana Medina, sino han venido de diferentes sectores, incluso ideológicos diferentes. Entonces yo creo que tenemos que hacer una campaña constructiva y ese es el objetivo de Gana Medina. Gana Medina sorprendió en la legislatura pasada haciendo una plataforma, anteriormente se presentaba como Izquierda Unida, en las anteriores elecciones hizo una plataforma ciudadana, han seguido con el tema de la plataforma ciudadana, me imagino que es porque se sienten a gusto con esta manera de presentarse a la política, con plataforma ciudadana. Por supuesto, yo creo que somos la única candidatura que ha hecho unas primarias abiertas, con un censo abierto que cualquier persona de Medina del Campo se podía presentar y podía votar. Somos la única candidatura que no nos han puesto los candidatos o no nos han ordenado la lista desde fuera, o por lo menos nuestros simpatizantes han podido elegir su lista. Yo no recuerdo ninguna otra candidatura que sus simpatizantes y afiliados hayan hecho un proceso de primaria, se hayan votado la lista y el orden de la lista. Entonces nosotros, una de nuestras señas de identidad es esa, creo que la estamos manteniendo bien, creo que estamos haciendo una candidatura en la que hay muchos sectores, todo el mundo conoce que yo soy de Izquierda Unida, pero mi compañera María Jesús, que es número 2, no pertenece a ninguna formación política, mi compañero Paco sí que es de Izquierda Unida, pero Isabel no es de ninguna formación política, hay otras 10 personas que no pertenecen a ninguna formación política, entonces yo creo que es una candidatura plural que llega a muchos sectores y yo creo que está construida del consenso, el diálogo y sobre todo de unas primarias abiertas. Yo creo que esta pregunta la hago porque casi por hacerla, lo del tema de los pactos, porque yo creo que nunca antes en unas elecciones en Medina estaba tan definido los posibles pactos que puede haber después de legislatura. Pues son 7 partidos y 5 ya se han decantado con un pacto y solo quedan los 2 de izquierdas. La verdad es que nosotros lo que queremos, y lo hemos demostrado, es llevar a cabo nuestras propuestas. Las hemos intentado implantar de la oposición, porque al principio de legislatura también fue posible llegar a un acuerdo y no se dio por diferentes circunstancias, y luego lo hemos trabajado ahora estos 2 años. Nosotros no vamos a decir si vamos a gobernar o no, pues eso lo tendrán que decir los ciudadanos. Sí que es cierto que con las 5 formaciones de derechas o de extrema derecha no nos vamos a sentar a negociar un acuerdo de legislatura para nada. Nos podremos sentar luego después a hablar de las políticas concretas, del empleo, de la educación de nuestros niños relacionada con cómo tiene la Junta de Castilla y León en Medina del Campo sus competencias o otras cuestiones, pero no vamos a llegar a ningún acuerdo. La única cuestión es ver si el Partido Socialista solo decide llegar a un acuerdo con nosotros o llegar a un acuerdo con Ciudadanos, como se está dilucidando, por ejemplo, en la Junta de Castilla y León o en otras administraciones. Eso sería otro debate. Creo que aquí ya han dejado claro de Ciudadanos que tampoco están por la labor de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Albert Rivera dijo que no iba a hacer presidente a Rajoy y luego lo ha hecho, y como vemos cambiar bastante a Ciudadanos de sus estrategias políticas, depende de las elecciones que están. Y yo he escuchado a Iceta y no se cierra a llegar a ningún acuerdo con el Partido Socialista en Castilla y León, entonces bueno, eso es una decisión que tendrán que tomar ellos. Egea. No hay Iceta. Que Iceta, sí. Como estábamos ahora con el debate de que si iba a ser presidente o no, pues... Vamos a entrar con cosas concretas, porque yo creo que lo que más le importa a los ciudadanos, independientemente del lenguaje, de muchas veces de los eslóganes, de bajar los impuestos y de empleo, yo creo que los ciudadanos de Medina del Campo son bastante inteligentes como para no solo, estábamos hablando antes, quedarse con los grandes titulares, sino también leer la letra pequeña de cómo cada formación va a intentar llevar ese proyecto y esa gran titular a cabo. Vamos a entrar con empleo e industria. Dentro de sus 24 medidas para mejorar, sé que tiene un programa más amplio, pero nos vamos a centrar también en las 24 medidas. Una de ellas, que es la primera que tienen, es conseguir la aprobación de las Cortes del plan de industrialización, pero este plan ya se ha votado y realmente se ha aprobado ya, ¿no? Teóricamente. Sí, ahora lo que hace falta es que se ejecute. Y esa es la clave que tenemos. Yo creo que hicimos un trabajo en 2 estrategias y yo creo que hemos aprendido en el gobierno, en la oposición, cómo se puede hacer política de estas 2 formas. Nosotros cuando llegamos al ayuntamiento estamos en la oposición y presentamos a través de las Cortes de Castilla y León, trasladamos a José Sarrión unas enmiendas al plan de reindustrialización. Y fueron rechazadas por el Partido Popular, por Ciudadanos y por el Partido Socialista. Entonces, como vimos que esa vía no era la que estaba funcionando
hicimos un cambio de estrategia y lo que hicimos es el plan de reindustrialización es de todos, lo que pasa que yo creo que sí que es cierto que nosotros hemos empujado para que esa gente se sienta, para que todos los grupos políticos se sienten y lo consigamos. Juntamos a todos los grupos municipales, a todos los partidos políticos y dijimos, oye, esto hay que sacarlo adelante y a veces hay que hacer políticas que no piensen en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones, porque este plan no se iba a implementar antes de las elecciones municipales y ni íbamos a ver los resultados antes de las elecciones municipales. Pero yo creo que lo hemos conseguido y el consenso que se ha conseguido en el Ayuntamiento, en Diputación y en la Junta de Castilla y León yo creo que es positivo y es la forma de hacer política en muchísimas de las cuestiones que estamos en un momento de tensión, de a veces políticas de odio. Yo creo que lo más complicado a veces es ponerse de acuerdo y ahora el paso que nos queda es llevarlo al Congreso de los Diputados y yo creo que el Ministerio de Industria, la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento poniendo un poquito de nuestra parte podemos conseguir mejorar para que en 2020 se ejecute. Tenemos planes que hemos estado estudiando como el de Miranda de Ebro o el de Benavente que están ahora en fase de proyecto, van a ir un poquito por delante de nosotros, entonces podemos también coger algunas de esas experiencias para implantarlas o no en Medina del Campo. Ahora mismo hay un plan de empleo que se está ejecutando, que es para empresas, con las bonificaciones fiscales, hay un plan de emprendedores, hay un plan... Yo tampoco les veo a los dos partidos que han gobernado sacar mucho pecho de su plan de empleo, pero el caso es que ustedes le tienen ahí, y hay ayudas para emprendedores. Cuando ustedes hablan ahora de ventanilla única, ¿en qué modificaría ese plan de empleo que tenemos ahora mismo o qué aportaría mayores ese plan de empleo que existe ahora mismo? Mira, yo creo que tenemos que decir la verdad los políticos y cualquier formación política que diga que el Ayuntamiento de Campo es responsable de que suba o baje el desempleo, yo creo que está mintiendo a los ciudadanos. Yo creo que el Ayuntamiento es un actor más, junto con la Junta de Castilla y León, que es la competente en empleo, junto con la economía global, con la economía de cada una de nuestras casas, con los empresarios, con los sindicatos, con nuestras propias familias, de que la economía vaya mejor o peor. Pero el Ayuntamiento es una cosa más y yo creo que es un actor importante también. Y nosotros hemos visto como en 2015 al 2019 hay 320 personas más o menos afiliadas a la Seguridad Social, que es el dato un poquito más adecuado. Hay 320 personas más trabajando en Medina del Campo que hace 4 años. Luego tendríamos que ver qué tipo de trabajo, cuántas horas, pero eso tendría un análisis más exhaustivo. Nosotros creemos que ahora más o menos hay unas 1.700 personas desempleadas y que cada persona que quiere trabajar en Medina del Campo, el Ayuntamiento tiene que poner su granito de arena para darle una solución. Entonces, hemos visto, y yo por la experiencia de estos 2 años de gobierno, que a veces muchas personas les toca recorrer el Ayuntamiento de una oficina a otra y eso lo tenemos que mejorar. Yo creo que la experiencia de gestión no solo para decir lo que ha hecho bien, sino lo que vamos a mejorar en los próximos 4 años y a veces le toca ir urbanismo, a desarrollo local y ir viendo cuáles son las diferentes ayudas, cuáles son las licencias que tengo que sacar. Yo creo que lo que tenemos que centralizar es una ventanilla única, que cada idea que llega al Ayuntamiento tiene que salir con una respuesta global de todos los trámites. ¿No chocaría desarrollo con urbanismo, por decirlo de alguna manera? No, yo creo que urbanismo es una parte fundamental del desarrollo económico. Es el paso previo al desarrollo económico es el urbanismo y yo creo que lo tenemos que desarrollar de esta forma y esta idea se ha cogido de los debates y las tertulias que hemos tenido con diferentes sectores económicos y sociales de la villa y yo creo que es lo que nos están transmitiendo y yo creo que es lo que podemos hacer y puede ser beneficioso para agilizar muchos de los trámites que tenemos en nuestro ayuntamiento municipal. El plan de empleo juvenil. Me gustaría que incentivar la creación del plan pero me gustaría que me lo matizara algo más, que lo llevan en su punto y es un punto destacado de sus medidas. Sí, yo creo que el plan de emprendedores tiene que ir un poquito más allá. Y yo creo que tenemos que trabajar, sabemos que la materia de empleo es competencia de la Junta de Castilla y León, incluso a veces la Junta de Castilla y León nos tumbó un plan de empleo en el Ayuntamiento de Medina del Campo y se tuvo que cambiar de nombre y demás. Yo creo que el plan de empleo y el plan de la vivienda, que es otra de las cuestiones que están interrelacionadas, están propiciando que mucha gente que quiere venir a Medina del Campo no pueda venir. Porque yo tengo, por ejemplo, un amigo personal que ha encontrado una salida laboral en Medina del Campo y se encuentra que tiene problemas de acceso a la vivienda. Entonces yo creo que el plan de empleo y el plan de retorno digno tiene que ir relacionado con las dos cuestiones. Tenemos que conseguir movilizar esa vivienda que está vacía en Medina del Campo con diferentes incentivos que pueden ser positivos y puede ser alguno negativo. Sobre todo no para los pequeños propietarios que tengan 1 o 2 viviendas, sino para estos bancos que tenemos en nuestro municipio que pueden ser propietarios de grandes viviendas y podemos intentar movilizar ese plan. Y luego el plan de retorno digno yo creo que tiene que ser una estrategia autonómica, porque tiene que haber una ley autonómica en la que los ayuntamientos tenemos que ser copartícipes y sobre todo los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en el que tenemos que facilitar todos los trámites, que cada idea que llega al ayuntamiento funcione, incluso poder relacionar ideas spin-off con las diferentes universidades
universidades que tenemos en nuestro entorno, la UNED, la UBA, incluso la Universidad de Salamanca, para que se puedan implantar en Medina del Campo. Y yo creo que un lugar bueno para desarrollar este plan de empleo, este proyecto de empleo de retorno digno, puede ser a medio plazo, no a corto plazo, sino Simón Ruiz. Bueno, Simón Ruiz, que le queda poco, se está rehabilitando, es una de las cosas que llevamos, no le hemos dejado caer después de tanto tiempo, y es un orgullo para todos los medinenses que creo, sí, yo creo que esté ahí. El Simón Ruiz, y yo lo he dicho muchas veces, no es un proyecto de un partido político u otro, es un proyecto intergeneracional. Hay muchísima gente que lleva luchando muchísimos años para que ese edificio no se caiga y se empiece a rehabilitar, y yo creo que nosotros, pues, en estos 2 años de gobierno, hemos puesto nuestro granito de arena, junto con las gestiones que se han hecho a través con la Junta de Castilla y León, con el plan director que se ha desarrollado, con la Fundación Santa María de la Real, que hemos estado trabajando con ellos, y yo creo que es una de las cosas que en este mandato podemos estar más orgullosos de que se va a empezar, y se ha empezado ya la rehabilitación de Simón Ruiz. ¿Cuál es el futuro de la industria en Medina del Campo? El futuro en general, aparte de estas medidas, ¿dónde tiene que tirar Medina del Campo para volver a ser un motor? El motor de crecimiento, el motor que haga que Medina del Campo crezca en población. ¿Cuál es el futuro que ustedes ven a la industria de Medina del Campo? Yo creo que lo que es clave es que para que una economía municipal o comarcal funcione tiene que haber un nivel de industria importante, y no solo puede estar tirando el sector servicios, o en este caso el comercio, que está sufriendo por diferentes cambios estructurales de la forma de compra que tenemos ahora los ciudadanos, y yo creo que es una de las cuestiones que está sufriendo ahora el comercio local. Y lo que tenemos que hacer es, yo creo que incluso lo hablamos en la reunión en la que estuviste presente, tenemos muchísimas parcelas en el polígono municipal, los polígonos escaparate, tenemos parcelas o fábricas o edificios que no están funcionando, y yo creo que la labor de la Junta del Ayuntamiento es exigir porque esas parcelas que se vendieron, esas naves que están cerradas, no se están poniendo en funcionamiento, y simplemente, pues a lo mejor se están intentando alquilar o vender a precios que no sería el objeto real para lo que se creó ese polígono. Bueno, entre otras cosas está prohibido, pero bueno. Yo no he entendido por qué. No he entendido por qué. Lo denuncio ya muchas veces. No creo que estamos en campaña. Cuando acabe la campaña seguiremos haciéndolo. Quiero entrar en una parte fundamental. Hablábamos del retorno, hablamos del empleo. Yo quiero hablar de urbanismo y de vivienda, algo que está conjunto. Aunque urbanismo me lleva a 2 cuestiones. Urbanismo no son solo las licencias urbanísticas, sino también urbanismo es qué modelo de ciudad queremos en Medina del Campo. Es algo que a los distintos partidos políticos me cuesta que me digan qué modelo de ciudad, no para el año que viene, no para dentro de 2 años, sino por qué modelo de ciudad tiene que apostar Medina del Campo, y luego sí, porque entraremos en las licencias urbanísticas y demás. Pero qué modelo de ciudad desde Gana Medina tienen la visión para el futuro de Medina del Campo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, la cuestión más concreta, es mejorar y seguir arreglando lo que tenemos. Es decir, yo creo que una de las quejas que nos trasladan los ciudadanos, y nosotros estamos recorriendo el programa barrio a barrio y calle a calle, es que lo que tenemos que mejorar en el mantenimiento. Yo creo que eso es clave, lo primero. Y luego esperemos que con el techo de gasto nos mejore un poco, nos alivie un poco, y podamos hacer inversiones más importantes en esta materia. Y luego tenemos que planificar qué ciudad queremos y qué ciudad queremos movernos, tanto a pie como en coche, con bicicleta, como en moto. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar hacer una ciudad más verde. Una de las propuestas que tenemos es hacer un corredor verde en el río Zapardiel. Además, está trabajado con la Confederación Hidrográfica del Duero, que hemos estado trabajando con ellos el proyecto. Cuando hubo el cambio de gobierno nos presentaron la Confederación Hidrográfica, incluso que podemos utilizar el cauce del río Zapardiel desde Santo Tomás hasta el Parque Aguacaballos, ahí enlazarlo con el carril bici de ahí hasta las Salinas, y es un proyecto que con unas pasarelas que se bajasen al río lo podíamos utilizar perfectamente, y si algún día hubiese algún problema las pasarelas se suben y ya estaba, no habría ningún problema. Es un proyecto que está planificado, que la Confederación lo ha dado el paso, y yo creo que estaría muy bien para mejorar la movilidad en nuestro municipio. Yo creo que tenemos que seguir con la política de semi-peatonalización o peatonalización de alguna de las calles del centro. Yo creo que sacar
la contaminación del centro es importante, aunque a veces nos surge algún trastorno con el tema de aparcamiento, pero con el tema de Madrid Central, que lo hemos estado viendo últimamente, salió una noticia de que muchísima gente se puso en armas cuando no permitieron que en el Retiro entrasen los coches. Y ahora nosotros cuando viajamos a Madrid sería impensable ver en el Retiro coches. Entonces yo creo que la idea es que podamos seguir mejorando la peatonización del centro, que disfrutemos de nuestro centro, y luego la movilidad tiene que ser más sostenible. Yo creo que la contaminación que tenemos en la zona a veces viene por las corrientes de aire que vienen de Madrid o de Valladolid, pero tenemos que tenerla muy en cuenta porque nosotros tenemos una virtud de vivir en el medio rural, aunque Medina no sea tan rural, por lo menos que nos permita tener una salud y un aire más saludable. Entonces yo creo que tenemos que seguir apostando por ello, y para eso, nos guste o no nos guste, tenemos que intentar ir reduciendo poco a poco la combustión, y sobre todo tenemos que ir reduciendo poco a poco el tema de la movilidad en coche en nuestro municipio, siempre dentro de unos parámetros necesarios para el funcionamiento real y sobre todo paulatinamente. Y es más, unido con esto, yo creo que también tenemos que desarrollar un plan de ahorro energético y eficiencia energética. Nosotros en la Concejalía de Deportes lo tenemos ya planificado, lo vamos a presentar el lunes por la tarde a todos los trabajadores municipales, en el que hemos hecho un análisis del impacto de la huella, el impacto del ozono que hacemos a través de todos los edificios municipales, piscina de verano, piscina cubierta, polideportivo, el pabellón Barrientos, el frontón, las instalaciones de los campos de fútbol, y yo creo que tenemos que ir por esa línea. El desarrollo y el cambio de la luminaria LED yo creo que es un buen paso, pero tenemos que seguir en la próxima legislatura trabajando con estos aspectos. Uno de los problemas que se queja la gente es de la tardanza de las licencias urbanísticas y de la excesiva, digamos, celo a la hora de darlas. No sé si ya, habiéndolo visto desde dentro, tiene una visión más clara de lo que pasa o de lo que no pasa. Es cierto, y lo tenemos que reconocer, que el Ayuntamiento tenía que ser más ágil en las licencias urbanísticas. Yo creo que, y confío que podamos reestructurar en la medida el trabajo de la Concejalía de Urbanismo, y esperemos que podamos mejorar ese aspecto. Sí es cierto que yo, por lo que he visto y por lo que he podido seguir, porque las licencias urbanísticas van a la Junta de Gobierno, aunque no sea mi concejalía, pero sí que hemos visto que se aprueban en la Junta de Gobierno. Sí que es cierto que hubo un momento que había un tapón muy importante, y eso está dificultando ampliar los plazos, pero yo lo que he visto a lo largo de estos 2 años en el equipo de gobierno, que las licencias cada vez se están concediendo un poquito más rápido, y yo creo que a lo mejor tenemos que ver los esfuerzos necesarios de la organización del trabajo de esa misma concejalía para que podamos llegar por lo menos a nivel de que 0, y a partir de ahí empezar a planificar y desarrollarlo mejor. Pero sí que es cierto, y los ciudadanos tienen razón, y es uno de los aspectos a mejorar. En cuanto a vivienda, bueno, ha apuntado algunos datos ya en la intervención anterior. Yo no sé si quiere algo más que poner las viviendas que tienen los bancos para ponerlas a disposición en el tema de alquiler, que es una de las cosas que ha apuntado. Yo no sé si hay alguna medida más con el Ayuntamiento no tiene vivienda pública, es un dato real, aunque en el debate que he visto alguna parte he visto que se hablaba de vivienda pública. Yo creo que hubo un dato erróneo. La única vivienda pública que hay en Medina del Campo es propiedad de la Junta de Castilla y León, que hay más o menos unas 17 que están vacías, y es lo que hemos intentado estos 4 años, llegar a un convenio de colaboración con ellos para que las pongan en funcionamiento. Y luego yo creo que la vivienda en alquiler es importante. Y la vivienda en alquiler no tenemos que mirar y dirigirnos a los pequeños propietarios, a los que tengan una vivienda o 2 viviendas o 3 casas o 3 viviendas. Yo creo que tenemos que ver y con los bancos las viviendas que tienen, y tienen bastantes porque las conocemos, y cualquiera que entra en cualquier punto de venta de una inmobiliaria ve todas las viviendas que hay, y además te ponen de quién son propiedad. Yo creo que primero hay que dialogar con ellos, y si no, yo creo que había que hacer medidas fiscales en el IBI. Si tú pones tu vivienda a disposición de esta bolsa de la vivienda, pues te hacemos una reducción del IBI del tipo del coeficiente, y si no la pones, pues te lo podemos incrementar, y así yo creo que estas entidades financieras pues a lo mejor les sale más rentable, más económico poder pagar menos el IBI y poder tener un rendimiento económico, o tener las paradas de momento y tener un perjuicio económico. Yo creo que eso es una de las ideas que había que desarrollar. Se ha estado desarrollando en el plan de la vivienda de Zaragoza, se desarrolló en el plan de la vivienda de Miranda, que lo hemos estado estudiando, hemos reunido a los técnicos municipales y a los técnicos de servicios sociales en este ámbito, y esto con otras medidas yo creo que puede ser interesante. Sabemos que no es una solución fácil,
porque la vivienda no es una solución fácil, pero no puede ser que tengamos jóvenes o no tan jóvenes que quieran vivir en Medina del Campo y que estén sufriendo mucho porque no encuentran una vivienda en alquiler adecuada. Es más, yo la última vez que dejé una vivienda en alquiler en Medina, la dejé el miércoles y es que el jueves ya la tenían alquilada. Estamos viendo cómo es una de las necesidades y cualquiera que entre en cualquier portal de vivienda ve que puede, si quiere comprar, tiene 200 casas para elegir y si quiere alquilar tiene 8 o 9 y además son muy rápidamente las que salen del mercado. Bueno, como me lo han recriminado, rápidamente lo aclaro, porque dicen que yo no había aclarado, que soy una de las personas que más conozco este mundo. La vivienda social es la que hace la administración directamente. La vivienda de protección pública la puede hacer cualquier promotor privado. Hay una diferencia sustancial. Y como me han dicho que lo había estado escuchando y no lo había corregido a la gente, no soy yo quien para corregir en los debates cuando hay un debate a nadie. La vivienda social, que es la que hace la Junta de Castilla y León, la hacen ellos, la promueven ellos, la adjudican ellos, y la vivienda de protección pública la puede hacer cualquiera. Incluso una persona puede convertir en vivienda pública su vivienda. Aclarado esto, vamos a entrar con Hacienda. Impuestos, tema de impuestos y tema de personal. Ahora se está reclamando la RPT, ya se hizo en su día, de hecho está pagada, una que está en un cajón por ahí, se pagaron 40.000 euros en su día, y sí que me gustaría compaginar Hacienda y personal. ¿Qué es lo que ustedes proponen en Hacienda para los próximos 4 años? Y en el tema de personal, ¿habría que aplicar la RPT? ¿No habría que aplicarla? En Hacienda nosotros lo que vemos es que se ha hecho, durante estos años nos han subido los impuestos y es más, yo traigo aquí algunos datos del tema del impuesto del IBI, que lo he escuchado en algunas de las entrevistas que has realizado, y el tema del IBI yo me gustaría un poco explicarlo cómo ha sucedido. Hubo una valoración catastral y el IBI se divide en dos cuestiones: la valoración catastral que hace el gobierno y el coeficiente que lo establece el ayuntamiento. Y luego en el IBI tenemos urbana y tenemos rústica. En los últimos años hemos visto como el coeficiente de la evaluación catastral que se hace, del coeficiente que se realiza el ayuntamiento, no la evaluación catastral, pues con los gobiernos del Partido Popular hemos visto como en el 2001 subió un 6%, en el 2004 subió un 16%, ha subido un 5% del 19%, ha estado subiendo paulatinamente. Esto se empezó a incrementar y el coeficiente pasó del 0,62 en 2000 un 33%, sí, a un 88 y incluso subió en el año 2015 a un 91. Lo que hemos hecho los últimos años de gobierno a través de la reducción del coeficiente es que intentar y evitar que suba el IBI, porque estaba subiendo la evaluación catastral, que va a subir hasta el 2022. El 2016 se bajó el coeficiente un 4,39, en 2017 un 3,57 y en 2018 un 3,66. Yo creo que el IBI tiene que seguir reduciéndose el gravamen para que no suba el IBI. Pero yo creo que las propuestas de eslóganes que estamos viendo en la campaña de que hay que bajar el IBI, muy bien, a mí me valdría decir, hay que bajar el IBI, pero lo que voy a hacer es no abrir el polideportivo el domingo. Lo que voy a bajar el IBI, pero lo que voy a hacer es no va a haber ayudas a emprendedores. Es decir, yo por eso estoy bastante satisfecho de este programa, porque podamos modificar alguna de las partidas o no, podamos ejecutar el 100% o no, depende de la capacidad de gobierno que tengamos, pero de las propuestas que hemos dicho también dónde las vamos a intentar sacar y hemos analizado con los datos de los incrementos que vamos a tener de los impuestos en algunas cuestiones, como puede ser no los impuestos, sino los incrementos que vamos a tener con lo que tenemos ahora. Y luego esperemos y confiemos, aunque eso no lo podemos valorar, que el contexto económico nos mejore y podamos tener algunas transferencias mejores de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de la Nación, que en los últimos años, concretamente el último año, ha bajado. Tenemos un problema grave y por eso la gestión no está siendo todo lo adecuado, todo lo que nos gustaría, que el Ayuntamiento de Medina del Campo ha tenido presupuesto de 20 millones, incluso con transferencias especiales ha llegado a 23 millones en alguna cuestión y ahora tenemos 17. Y tenemos incluso más servicios que antes. Pues vamos a poder valorar que tienes 32 millones o 30 millones menos por legislatura en algunos de los tramos. Entonces la gestión está siendo difícil y que avance y mejore Medina está siendo difícil. Yo creo que con esta de las medidas que he hablado, de poner un impuesto a los bancos, a las telefónicas y a las eléctricas, que esto está sucediendo en otro municipio, podemos incrementar el incremento que va a subir por la implantación de las placas solares y de otras empresas. Yo creo que podemos ir mejorando esa cuestión y en algunas también mejorar un poco la gestión que hemos tenido en materia de control de gasto y en materia de la central de compras. Luego, en algunas cuestiones que se han visto también, a mí me gustaría hablar de impuestos.
Tracción mecánica, que también he escuchado que se han dirigido hacia nosotros con el tema de tracción de mecánica. Esta es una comparativa que he traído del Partido Popular, del Partido Socialista y cuando hemos estado nosotros gobernando. El Partido Popular lo que hacía era subir cada año, cada 1 año, cada 2 o 3 años, subía el impuesto de tracción mecánica. Y lo que hacía es, además, le estaba subiendo más a los que tenían cilindradas menores. Estamos viendo como, por ejemplo, en el año 2002 subió un 19% a los que tenían una cilindrada hasta 12 y luego hasta los que tenían una cilindrada hasta 20 subió un 10%. Es decir, lo que hemos hecho nosotros en la última modificación que subieron las 2 últimas cilindradas es equiparar la subida que había hecho el Partido Popular, que era mayor a los vehículos más pequeños que a los vehículos más grandes, más pequeños de cilindrada y más grandes de cilindrada. Es decir, no ha sido una subida de impuestos, ha sido equiparar y justicia para que todos los vecinos de Medina los incrementos fuesen igual, pero es que lo hemos visto. Subimos un 4,90 o ha subido un 2,99 y siempre subían más las cilindradas más bajas. Y luego, con otros temas que estamos viendo en esta campaña, en el tema del IAE, las plusvalías y demás, siempre se puede mejorar, pero yo tengo también preparada una comparativa y cuando hablas del IAE, pues ves como el coeficiente de media al campo es el máximo 1,57, el mínimo 1,9. Municipio como por ejemplo Tordesillas tiene 1,62 y 1,40, o Valladolid, que no es comparable a Medina, pero podemos ver un 2,76 con 1,46. En el tema de las licencias de obras, Medina tiene 1,57, Laguna de Oro 1,67, Tordesillas 1,62. Y podemos seguir con el impuesto de turismo, autobuses, camiones, tractores, otros tipos de vehículos, como Medina está casi todo más bajo que con poblaciones como Tordesillas y Laguna. Luego podemos decir que es todo mejorable, pero yo creo que lo que tenemos que decir es la verdad. Que cuando nos llega el recibo a nosotros a casa de tracción mecánica nos puede gustar más o menos. Cuando nos lleva hace poco nos ha llegado, cuando nos llega hace poco nos ha llegado la tasa de recogida de residuos, pues nos gusta poco. Mira, sí que me gustaría ya decir que estamos hablando de Hacienda. El Ayuntamiento de Medina del Campo ingresa 700.000 euros por la recogida de residuos y gastamos 1 millón. Es decir, que cuando se nos dice que pagamos mucho por los ciudadanos por la recogida de residuos, bueno, yo creo que estamos pagando menos de lo que deberíamos pagar, que luego lo tenemos que sacar de otras partidas y de otros impuestos que tenemos en el ayuntamiento. Pero a mí me gustaría, pues yo creo que hacer una valoración de estas cuestiones un poco más extensa, porque estoy viendo muchos eslóganes y en campaña electoral está muy bien decir que voy a bajar el IBI, que voy a bajar el impuesto de plusvalía, pero luego tendríamos que decir a los ciudadanos ¿qué no voy a hacer? Porque que yo sepa, si hay, por ejemplo, un futurible cambio del gobierno, con la derecha y la extrema derecha, no creo que se repartan la jornada laboral, la mitad en el despacho y la otra mitad haciendo billetes en una imprenta. Entonces yo creo que deberíamos ser un poquito más serios y decirle a la gente la verdad. Yo no sé, luego cada partido político tiene su estrategia. Yo no sé si los eslóganes o decir o profundizar en ello, cada uno tendrá su resultado. Por supuesto. RPT, ¿sí o no? Sí, es verdad, que se me había olvidado. Yo creo que la RPT es necesaria. Lo que se hizo en 2008 fue un estudio de la situación del ayuntamiento. Nosotros con la entrega de gobierno lo hemos intentado y lo hemos intentado muy ampliamente. Además, yo fui la persona que me reunió con los diferentes sindicatos. Llegamos a un acuerdo prácticamente el 95% en el ámbito de... Porque la RPT está estructurada en 3 cosas. La estructura, las funciones de esa estructura y la valoración de esas funciones. En la cuestión de la estructura tenemos un acuerdo prácticamente con todos los sindicatos del 97%, algunas cuestiones de qué área irían, cómo se relacionarían con los diferentes organigramas que tenga el ayuntamiento políticos. En la cuestión de las funciones, un acuerdo prácticamente del 97% y estas cuestiones las pueden ver con los sindicatos y tenemos la cuestión de la valoración de todo eso. La valoración que nos presentaban los sindicatos era en torno a 300.000 euros y nosotros lo que habíamos propuesto es en torno a 100 o 120.000 euros. Y luego la propuesta que les hicimos últimas es que según aumentase el presupuesto real del ayuntamiento podíamos ir implementando la siguiente fase. No que me aumentase mi presupuesto porque recibiese una subvención para arreglar las carnicerías, sino el presupuesto real del ayuntamiento. Entonces yo creo que esa propuesta es coherente y ahora lo que tenemos que ver es, y yo confío que en la próxima mandatura
lo podamos hacer. Sí que es cierto que en esta última etapa vienen elecciones municipales y en junio posiblemente haya elecciones sindicales, y en esta última etapa ha sido más difícil el diálogo que en otras etapas, porque ya sabemos que bueno, cada uno en periodos preelectorales pues a veces desgraciadamente se piensan otras cosas que no son conseguir eso. Pero yo creo que en materia de empleo se han conseguido bastantes cosas buenas. Yo voy a poner un ejemplo: los socorristas se las ha subido de nivel, que tenía un nivel E y se la ha subido al D. Nunca se había subido a los socorristas. Yo creo que se han conseguido y se van a conseguir cosas importantes, como que todos los trabajadores del ayuntamiento, sean laborales o no, cobren el mismo precio por la hora extra. Cuando entramos nosotros en el gobierno, un personal laboral cobraba 0,7, no cobraba ni el precio de la hora ordinaria, y ahora va a cobrar equiparado al precio de la hora de un funcionario. Yo creo que se han revertido los recortes del Partido Popular que implementó desde la Nación, y yo creo que se han conseguido bastantes mejoras. Lo que pasa que, bueno, como todo, a veces el gris no gusta a nadie, pero yo creo que el gris es lo que hace avanzar muchas veces estas cosas. En cuanto al organigrama del ayuntamiento, ¿están satisfechos con el organigrama que se implantó ya en las negociaciones, y podría ser ese mismo organigrama que pudiera seguir funcionando? Yo creo que el organigrama funcionó especialmente el primer año. Luego ha sido un poco más costoso de desarrollarlo, pero yo creo que el organigrama por áreas y que los concejales estén interrelacionados y lo demás interrelacionados entre ellos puedan estar interrelacionados con el organigrama administrativo es positivo, y yo creo que puede ir en esa línea. Turismo, ferias y fiestas. No sé, en el tema turismo, bueno, los datos están ahí. Yo no sé si tienen algún plan nuevo de turismo diferente al que se está implantando ahora mismo. Sí, a mí me gustaría decir una cuestión, que el último plan de turismo le consensuamos todos los grupos municipales. Entonces yo creo que pueda ser bien o mal, yo creo que o mejorable, como todo. Yo creo que hay que decir las cosas claras. Si recibieron todas las aportaciones, y de las pocas cosas que han salido consensuadas fue el plan de turismo. Entonces yo ahora, cuando se dice pues voy a hacer un plan de turismo innovador, no sé qué, bueno, pues no te preocupes, que vas a tener 4 años en el gobierno y la oposición para poder desarrollarlo en global. Yo creo que el turismo, lo que teníamos que mejorar es que todas las actividades que llegasen a Media del Campo estuviesen relacionadas con el turismo. Nosotros, por ejemplo, la Concejalía de Deportes, hemos estado muy implicados en que cualquier persona que viniese a la media maratón pudiese tener un descuento para luego visitar el castillo en 2 meses, o pudiese visitar todo el resto de los monumentos, el museo, la Torre de la Colegiata. Y yo creo que Medina hace muchísimos eventos, y yo creo que tenemos que aprovechar todos y cada uno de los eventos de Media del Campo para estar relacionados con el turismo. Por poner un ejemplo, que yo tengo mucha relación con Daniel del PIN, que es un evento que vienen 500 personas a hacer un campeonato de dardo. Tenemos que conseguir que de esas 500 personas algunas vuelvan a lo largo del año. Y yo creo que ese es uno de los desarrollos turísticos. Más que crear cosas más nuevas, tenemos que seguir mejorando las que tenemos para que toda persona que pisa Media del Campo pueda volver. ¿Se le achaca a ustedes que no haya corridas de toros porque es una imposición suya? En la última corrida de toros que hubo en Media del Campo hubo 220 personas en la plaza. Entonces yo creo que las cosas hablan por sí solas. Yo sé que una de las cuestiones que más nos atacan a nosotros es el tema taurino. A mí me gustaría delimitar el tema taurino en festejos mayores y festejos menores, que son los encierros, o puede ser la verbena taurina o otros tipos de eventos. Yo creo que en esta legislatura y han ido mejorando. Además, a mí no se me puede acusar de que no me gusten los festejos menores, porque he ido, y cuando era joven incluso iba andando. Entonces la gente me ve que voy a los festejos taurinos menores. Entonces yo creo que, aunque es un ataque recurrente de la derecha que nos hacen, yo creo que están funcionando bien. Y luego nosotros no somos partidarios de tener festejos mayores, porque la gente no lo está demandando. Cuando tú tienes una corrida que van 220 personas, además yo sí que lo he hablado con bastante gente que sí que es muy taurina. Cuando llega un torero a Medina del Campo y al día siguiente tiene que torear en otro sitio, y al día siguiente en otro sitio, y al día siguiente en otro sitio, y que se está jugando toda la temporada de verano, que es la temporada más gorda para un torero, y ve 200 personas en la grada, no creo que arriesgue igual que si va a una plaza y está llena. Entonces yo creo que si tuviésemos dinero infinito podríamos hablar de ello, pero como no tenemos dinero infinito, yo creo que es mejor apostar por tener mejores encierros en el tema solo taurino, y apostar ahí, que tener peores encierros y corridas de toros. Antes de pasar al siguiente tema, sí que me gustaría que hiciera una reflexión, porque usted habla de ataques. Lo que más se le ha atacado a Gana Medina ha sido el 100%. Cada vez que hablan de Gana Medina hablan de sus sueldos.
Bueno, yo soy el teniente alcalde y hay varios concejales de este ayuntamiento que cobran bastante más que yo. Y por ejemplo, he visto la entrevista, el debate, parte del debate, y el señor Guzmán, creo que su sueldo posiblemente sea el doble que el mío. Entonces, no creo que tenga mucho que hablar, pero bueno, cuando no te intentan atacar la gestión, pues es lo que te atacan. Yo creo que nosotros siempre hemos defendido que los cargos públicos tienen que tener un sueldo digno, igual que tienen que tener un sueldo digno cualquier persona que se dedica a gestionar algo. Nosotros creo que hemos hecho un esfuerzo muy amplio, creo que toda nuestra gestión lo demuestra. Cualquier persona que entre en mi Facebook o en mi Twitter ve todas las cantidades de actividades que hago, incluso mi familia me lo recrimina bastante, porque además al ser concejal de deportes, los sábados y los domingos se juntan con el lunes. Entonces yo creo que mi respuesta a eso es mi gestión, mi trabajo, mi esfuerzo y sobre todo la pasión que ponemos en lo que hacemos. Quiero entrar con los servicios sociales, que es una parte fundamental. Aquí siempre hay un debate. Medina, yo creo que nadie, ni tan siquiera desde la oposición, se pone en duda el esfuerzo que se hace en servicios sociales. Lo que sí que se pone en contraposición es decir, ¿tendríamos que hacer ese esfuerzo de servicios sociales o tendría que ser la Junta la que verdaderamente en el convenio marco tuviera que subir? Porque estamos poniendo dinero de una competencia que no es nuestra. Es decir, Medina nunca ha tenido tanta inversión social. Medina ahora invierte de media habitante 107 euros y Laguna de Duero 40. No voy a entrar ya en otros pueblos. Laguna de Duero, para tener un pueblo equiparable, porque creo que tampoco es equiparable compararlo con Nava, con Villaverde o con Braujos. Laguna de Duero, 21.000 habitantes, comparable con Medina del Campo. Entonces yo creo que es un dato claro. La Junta no financia lo que tiene que financiar, que es una competencia suya. Y nosotros estamos muy satisfechos que la gente que haya votado en 2015 en Gana Medina ha conseguido que haya un plan de pobreza energética que atienda a más de 150 familias en invierno, que haya un plan de catering, que haya un servicio de catering que atienda a 60 personas durante todo el año. Nosotros cuando lo propusimos empezamos con un proyecto piloto de 12 personas y nos decían, bueno, que no va a funcionar, pues 60 personas en 2 años. El plan de alimentación infantil, había un hueco educativo, alimenticio, de que cuando en verano no había comedor escolar, pues había familias que no lo podían costear los gastos alimenticios. Y luego el servicio de ayuda a domicilio, que ha pasado de 30.000 a 60.000 horas sin lista de espera, y yo creo que mejorando las condiciones de ese servicio. Yo creo que se ha avanzado, creo que una de las cuestiones que podemos implementar, ya es para seguir mejorándolo, es el servicio de lavandería a domicilio, porque hay personas que a lo mejor no necesitan que le hagan la comida, pero a lo mejor el tema de la lavandería sí que podría funcionar, y yo creo que es una de las cuestiones. Y nosotros lo vemos que a lo mejor para las personas que aunque tengan dependencia o no, pues que tengas más de 70, 71 años, a lo mejor no estás tan hábil, no tienes tanta destreza para poder cocinar o lavar la ropa, pero sí que puedes hacer todas otras cosas de la vida. Yo creo que es muy importante que nuestra gente de la tercera edad en Medina del Campo puedan estar en sus casas cómodo y a gusto, y puede ser criticado o no la inversión en servicios sociales, pero yo creo que tenemos que hacer una Medina justa y una Medina que no deja a nadie atrás, y yo creo que eso es las cuestiones y una de las señas de identidad. Y yo sí que lo que digo es que nosotros, estemos en el próximo gobierno municipal o estemos en la oposición, vamos a pelear porque no se retroceda. Vamos a pelear porque no se pierdan esas propuestas que se han puesto en marcha, que no se habían puesto en marcha antes. Y la garantía que damos en Gana Medina es que el bienestar social es uno de nuestros ejes. Yo quiero entrar en un punto que llevan ustedes en bienestar social, que es la implementación de los precios en los servicios públicos. ¿Hasta qué punto se ha avanzado ahora y qué queda por hacer ahí? Porque ustedes lo llevan en su programa. Sí, nosotros consideramos que, por ejemplo, el servicio de guardería no puede pagar igual el servicio de guardería una persona que tiene unos ingresos de 3.000 euros a una persona que tiene los ingresos de 500 euros. El servicio de guardería al Ayuntamiento de Medina del Campo le cuesta en torno a 220.000 euros al mes. Y el coste del niño son 180 euros. El ayuntamiento pone 90 y la familia pone 90. Nosotros no entendemos y creemos que hay que ir modificando progresivamente y paulatinamente, no mañana, que no puede ser que una familia que a lo mejor tenga 500 euros o 426 euros de la renta garantizada pague 90 euros por llevar a su niño a la guardería, y una persona a lo mejor que tenga la suerte de trabajar 2 miembros de la familia y cobren 3.000 euros entre los dos, paguen 90 euros por llevar a eso no hará que el presupuesto, o sea, lo único que se va a repartir es dentro de ese presupuesto. Yo creo que los precios públicos tienen que ser en materia más justa. Yo creo que a una familia, por ejemplo, que pueda subir de 90 a 110 euros, por ejemplo, y tenga muchos ingresos, tenga unos ingresos adecuados, no le supone tanto como a lo mejor una familia que cobra 500 euros que le baje a 70. Yo creo que esas son las cuestiones que tenemos que ver siempre de forma progresiva y paulatina.
Y yo hay una cosa en servicios sociales que cuando se está hablando ahora mismo, al final, ¿ustedes piensan renegociar el convenio marco con la Junta? ¿Están dentro de su...? Realmente le renegociamos todo cada 2 años, que es el convenio banco, cada 2 años, y yo he estado muy implicado con la concejala de servicios sociales cuando hacíamos las negociaciones previas e intentar meter las adendas posibles. Con la negociación que se hace, el acuerdo marco es con las capitales de provincia y con los municipios mayores de 20.000 habitantes, que está Miranda de Ebro, que está Laguna de Duero, que está Aranda de Duero, y estamos peleando cada año. Yo creo que un cambio en la Junta nos puede ayudar en esto y esperemos que también no haya buena sintonía solo en Medina del Campo, sino una buena sintonía en la próxima gobierno de la Junta de Castilla y León, y esperemos poder, simplemente no pedimos que nos dé más dinero del que gastamos, simplemente pedimos que se nos transfiera la cuantía económica que gasta Medina del Campo en bienestar social. Quiero entrar con Juventud y Deportes, además un área especial porque se ha llevado desde su grupo o desde su formación. ¿De qué es lo que se siente más satisfecho en estos 2 años que ha estado al frente? Lo que más satisfecho estoy es la implicación y el reconocimiento que hemos tenido con los clubes y con los deportistas medinenses. Antes de entrar yo en el gobierno municipal, en la Concejalía de Deportes, había muchos atletas o muchos deportistas que habían conseguido grandes logros y no se les estaba dando el reconocimiento adecuado. Había habido deportistas que, ganando muchas veces campeonatos de España, no habían sido recibidos en el ayuntamiento y tenido el reconocimiento del pueblo, no porque les reciba el concejal de deportes, sino porque su municipio, su ayuntamiento, les reconozca el esfuerzo que hacen diario. Y yo creo que eso es lo que más satisfecho estoy, y luego el trabajo continuo con los clubes. A los clubes se les explica el presupuesto que tenemos, en qué lo podemos gastar y cómo lo podemos gastar. Y se dialoga con ellos, y yo sé que no es fácil porque cuando tienes un presupuesto limitado y se les dice este es el presupuesto que hay, ¿cómo lo gastamos? Los diálogos son complicados, pero yo creo que eso está funcionando porque a la gente se la tiene que explicar por qué ponemos los asientos del estadio y no arreglamos otra cosa, por qué ahora hemos conseguido la partida presupuestaria para recuperar la cubierta del estadio y no arreglamos otra cosa. Es decir, a la gente hay que explicar las cosas, hay que decirle, oye, nosotros aplicamos esto y vosotros opináis tal, ¿cómo podemos llegar a diálogos con este tema? Yo, una de las cuestiones que cuando hemos debatido los últimos presupuestos municipales, recibía enmiendas de la oposición de reducir las subvenciones, y yo antes del pleno llamé a los clubes y les dije, mira, es que me están diciendo que tenemos que reducir las subvenciones, y yo les expliqué, vosotros si tuviésemos que reducirlas, ¿cómo lo haríais? Y si no las tuviésemos que reducir, ¿de dónde las sacaríamos? Y eso, el diálogo y el voto de Gana Medina y la decisión en el presupuesto municipal ha sido consensuada con los clubes y con las asociaciones que hacen el día a día de nuestro municipio. Y a veces hemos conseguido traer grandes eventos a Medina del Campo por una buena gestión, y luego a veces hemos conseguido decir, pues bueno, a lo mejor no podemos invertir en un gran evento este año, pero sí podemos mejorar esto y lo otro. Casi me lo está poniendo en bandeja, la Iscar Cup. Sí, yo creo que aquí se ha mencionado la Iscar Cup, se mencionó en el debate y se ha mencionado en algún otro comentario. ¿Por qué no está la Iscar Cup en Medina del Campo? La Iscar Cup no está en Medina del Campo porque los clubes de fútbol decidieron que era mejor invertirlo el presupuesto en otra cosa antes que invertirlo en la Iscar Cup. Nosotros dijimos que la empresa lo que pretendía era hacer una inversión mucho mayor, que nos costase mucho más a Medina del Campo, y yo les dije a los clubes, si transferimos una partida de presupuesto de deportes a este evento, no vamos a poder hacer esto y esto, con claridad. Entonces los reunimos y nos dijeron, pues no queremos desarrollarla. Además, creo que... ¿Cuánto valía la Iscar Cup este año? No sabemos los datos concretos porque ya sabes que en las negociaciones con las empresas, pues a lo mejor a tu ayuntamiento le pide esto, al ayuntamiento le pide lo otro. ¿Cuánto le pedía Medina? Pero a nosotros más de 25.000 euros era la inversión cuando habíamos puesto 15.000 y el primer año 9.000. 25.000 euros, pero no es 25.000 euros solo de una transferencia. Luego tienes que gastarte otros 6.000, 7.000 euros en adecuar el campo, el césped. Que yo he visto el césped de Tordesillas y muchísimo mejor estaba el de Medina del Campo. Y me alegro mucho que esté la Iscar Cup en la zona porque repercute en nuestro municipio. He visto que nosotros habíamos conseguido que la Iscar Cup se televisase por Gol TV y casi todos los partidos, y esta vez yo creo que la repercusión ha sido menor porque no se ha televisado por Gol TV, televisaban en Barcelona Televisión, en Real Madrid Televisión los partidos concretos, y luego se retransmitía vía la página de la Liga, vía streaming. Pero eso es diferente, es una promoción totalmente diferente.
Y nosotros, además, a mí sí que me gustaría decir que tenemos que ver también un poco el vaso medio lleno a veces. Es como cuando a un niño le das, no tiene una hoja, le das una hoja y le quitas un cacho y se queda mirando el cacho de la hoja y no la hoja. Yo creo que hemos conseguido que el Escarca esté en Medina del Campo 2 años. Yo creo que ha sido importante para nuestra promoción. Creo que si hubiese estado en Medina del Campo este año no hubiese sido el mismo evento, porque al no retransmitirse en directo por la televisión no es el mismo evento. Y luego tuvimos, yo creo que una cuestión que fue un hándicap importante, que cuando nosotros hicimos la Escarcap había un gobierno del Partido Popular y entonces no pudimos negociar con paradores, por ejemplo, que ha financiado la Escarcap ahora. Y ahora hubo un cambio de gobierno y Tordesillas aprovechó, que tiene un parador allí, y aprovechó con la negociación con el presidente de paradores, que es Óscar López, y ha habido una partida importante de paradores a ese evento. Si no tuviésemos tenido a lo mejor esa ayuda, en ese momento pudiésemos haber tenido la Escarcap en Medina. Un diagnóstico de las instalaciones deportivas. Yo creo que las instalaciones deportivas tienen que seguir mejorando. Creo que durante muchos años no se ha dado la importancia que tiene el deporte en Medina del Campo. Para darle la importancia que tiene el deporte en Medina del Campo no tengo que decirlo yo, sino solo hay que pasarse cualquier tarde por las instalaciones. Creo que hemos mejorado bastantes cosas. Creo que hemos invertido 180.000 euros en 2 años en la piscina cubierta. No en las cosas que se ven, que a veces solo se invierte en las cosas que se ven, sino en lo que no se ve, en los motores, en la electricidad, en los desagües. Yo creo que en la depuradora, este verano hemos abierto todo el lateral, que se perdía durante todos los días del año, se perdían litros y litros de agua y hemos conseguido reducir esas fugas, que a lo mejor son inversiones menos vistosas, pero más importantes. Luego se ha hecho una piscina pequeña en Barrientos, se ha cambiado los vestuarios del Polideportivo de Barrientos, se han hecho 2 pistas nuevas de pádel, se ha mejorado el cubrimiento de otras 2 que tenemos. Hace poco hemos colocado los asientos del estadio, vamos a colocar dentro de poco también el parque de gimnasia de calistenia, se va a mejorar la accesibilidad del Pablo Cáceres con la que se está arreglando ahora y se está cambiando la canasta que nos estaba molestando. Yo creo que se han hecho inversiones austeras pero importantes, porque el presupuesto es austero, el presupuesto de deportes ha bajado 100.000 euros en los últimos años y yo creo que se ha hecho sobre todo contando con la gente y creo que tenemos que seguir haciendo inversiones. Tenemos que acabar con los 90.000 euros que hemos presupuestado y hemos aprobado ya la cubierta del estadio. Tenemos que seguir peleando con la Junta de Castilla y León, porque Medina del Campo es un municipio de más de 20.000 habitantes y dependemos deportivamente y de todos los servicios de la Junta de Castilla y León. Hay una partida de la Junta de Castilla y León que dedica a infraestructuras en los ayuntamientos y vamos a seguir peleando. Ya lo hemos presentado 3 años, pero vamos a seguir peleando porque tengamos una cubierta en el Diego Carvajosa. Tenemos una deuda con el atletismo. Porque tenemos que arreglar la pista, el tartán. Se estropeó con un concierto, hemos estado judicialmente peleándolo, no va a ser posible recuperar ese dinero judicialmente y lo tenemos que conseguir arreglar. Tenemos que mejorar el Pablo Cáceres, las piscinas tienen que seguir avanzando, el frontón, la climatización, las pistas de tenis. Hay bastantes proyectos, yo creo que lo tenemos que plantear en prioridades y tendremos que verlo según el capítulo de inversión que tengamos, pero nosotros lo que sí garantizamos que nunca se había invertido tanto en deporte como estos 2 años. Eso es un dato que una de nuestras exigencias, no solo porque la tuviésemos nosotros, que también la concejalía ha sido que varias inversiones fuesen a deportes y eso te las propuestas que tenemos. Hombre, yo creo que no podemos acabar esta entrevista, aunque luego le daré el minuto para que pida el voto. Yo creo que es de dignidad hablar de la bodega de los Alfredos. Yo creo que sí. Yo creo que muchas veces gobernar es complicado y gobernar con otro partido político es complicado. Y hay que ponerse en cosas de acuerdo y en otras cosas te toca ceder. Y a veces cuando me dice la gente, ¿te ha merecido la pena gobernar? Y yo digo que a veces, incluso hablando de otras cosas, yo creo que con el tema de la memoria histórica nos ha merecido la pena. Si no hubiésemos estado nosotros en el gobierno, no hubiésemos conseguido agilizar todos los trámites, y eso os lo podéis preguntar a la Asociación de la Memoria Histórica, el convenio del decreto lo firmé yo, entonces yo creo que en diálogo con la alcaldesa, que nosotros teníamos este proyecto, igual que ella realiza otros proyectos que dialogamos, pues es una de las propuestas que nosotros teníamos. Se está haciendo un grandísimo trabajo, hemos estado muchos días allí y yo creo que seas del color político que seas, tengas o no familiares, yo creo que es de dignidad que 83 años después Medina del Campo, la Asociación de la Memoria Histórica y el Ayuntamiento consiga junto con los familiares que puedan enterrarse en un lugar digno donde quieran los familiares y que no haya huesos, personas que fueron asesinadas tiradas en el campo. ¿Qué opina cuando se va a analizar este tema? Yo creo que tenemos que pensar que
fueron asesinados en una dictadura, no fueron asesinados en la guerra, sino en una represión. Y yo creo que esas familias, es una pena que muchos hijos no lo puedan vivir, que ahora ya lo tengan que ver a lo mejor los nietos, pero que yo creo que es de humanidad, ya no hablando de otras cosas, de que cada persona pueda enterrar dignamente a sus seres queridos, y yo creo que lo tenemos que conseguir. Bueno, hemos tirado esta hora todo lo que hemos podido. Yo le quiero dejar este último minuto que nos queda para que usted se dirija a la Cámara y le pida el voto para su formación a todos los medinenses que nos están viendo y que le mande su mensaje. Pues muchas gracias. A nosotros y a mí personalmente no me gusta pedir el voto, porque creo que los ciudadanos perfectamente saben la gestión que hemos hecho y la gestión que proponemos, una gestión seria y además una gestión innovadora. Lo que sí que nos comprometemos es que vamos a seguir escuchando las propuestas de la gente, vamos a conseguir una Medina más justa, una Medina verde, una Medina feminista, una Medina solidaria, que no deje a nadie atrás, y sobre todo yo creo que es el momento de que Medina avance sin eslóganes, sino con trabajo serio y trabajo implementado en el ayuntamiento, como hemos hecho estos 2 últimos años en el gobierno. Y a mí me gustaría decir a la gente que no venimos a estar en política, sino venimos a hacer política, y yo creo que eso es lo que vamos a hacer, una política útil y una política para los próximos 4 años que Medina avance. Muchísimas gracias por haber estado en las cámaras de Telemedina y en los micrófonos de Onda Media. Muchísimas gracias a ti por invitarme.